frecuencia cardíaca, no tengo la necesidad de imprimir unas imágenes con el Doppler espectral. Para eso tengo el modo EPI. Sí se lo puedo hacer escuchar a la mamá, pero por favor, si no quiere tener problemas a futuro, porque yo recuerdo una vez que estaba en un diplomado, que estaba ya sentado atrás uno, y siempre tengo hoy por ejemplo no pregunté, ya voy a preguntar, siempre me gusta saber con qué tipo de material dispongo en la clase. Me refiero a que si tengo especialistas, porque si tengo especialistas no es que me vaya, no, ahora sí voy a darle todo de mí, no, igual doy, digamos, lo que pueda yo transmitirle del conocimiento que hemos adquirido durante este tiempo, tenga o no tenga especialistas en el aula, lo voy a hacer, sino ¿para qué me sirve? Por ejemplo, si yo tengo un nefrólogo, yo tengo un anestesiólogo, tengo un cirujano, yo puedo interactuar y que hacerlo hablar a él o a ella, ¿no es cierto?, para que nos diga en base a sus conocimientos, ¿no es cierto?, que nos aporte algo más que nos sirva para nosotros como ecografista, ¿sí? Entonces, para eso yo siempre pregunto si tengo algún especialista en el grupo, ¿ok? Entonces, eso. Entonces yo me acuerdo que estaba ya sentado y hablamos en el diplomado de básico, estábamos y hablamos sobre esto, ¿no? Por el tema del índice térmico, índice mecánico. Me dice, doctor, usted preguntó la otra vez qué especialidades tengo. En realidad yo no tengo una especialidad, yo soy médico general, pero luego por malas experiencias que me pasaron, que habrá pasado, seguramente lo procesaron, no lo sé, él decidió estudiar leyes. Así que él era médico y también era abogado, ¿no es cierto? Entonces, yo ya estudié también ley, soy médico, ahora quiero hacer un poco de ecografía y usted me está dando una idea. ¿Y saben cuál es su idea, no? La idea que yo le puse, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces le puse plata en el bolsillo, más o menos, ¿no es cierto?, para procesar, ¿no ves? Entonces, ¿por qué le di un armamento que puede, digamos, o sea que tenemos reglamentaciones para esto? Qué bien que me lo dijo, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a ser un defensor de los malformaditos que salgan. A ver, tráiga para acá, ¿cómo le hicieron la ecografía? A la miércoles, índice térmico arriba de 1. A la miércoles, empezó a las 6 y terminó a las 7. Mire su fotito con Doppler. ¿Entienden? Entonces, puede ser que ya de fábrica iba el problema, ya está establecido, ya estaba establecido, ¿no es cierto? Y que vos simplemente hiciste ecografía que quizás no le produjo ningún daño, pero estaba normado en nuestros estamentos, en nuestros reglamentos, en nuestros requisitos, no deberíamos hacer esas cosas. Sin embargo, hasta vos tenés una foto que prueba que sí hiciste mal las cosas. Una cosa así, ¿no? Entonces, eso pasó como experiencia y nunca más lo vimos. Probablemente ya debe estar por ahí con unas cuantas demandas con algunos colegas, ¿no? Pero bueno, ahí está, no sabía que era también abogado, ¿no? Bueno, tenemos al efecto Doppler este jovencito, ¿no es cierto?, Johann Christian Doppler, ¿no es cierto? Estaba echado un día en su patio y vio, ¿no es cierto?, cómo con el pasar del tiempo, que llevaba horas echado, y vio cómo destellaban, ¿no es cierto?, con el pasar del tiempo, esas estrellas cambiaban de color, ¿no es cierto? ¿Y qué resulta? Claro, como el movimiento de rotación de la Tierra va cambiando, entonces vendría a ser como el objeto en movimiento vendría a ser uno, ¿no? Porque yo estoy moviéndome con la Tierra, pero el objeto estático sería la estrella binaria, que por un momento resplandecía rojo, por un momento brillaba azul, ¿no es cierto? Y es por eso que de ahí vino, digamos, esa curiosidad de él, ¿no es cierto?, que por qué era que en movimiento una cosa que era estática versus a otra que estaba en movimiento podía cambiar, ¿no es cierto?, de color, o qué hacía que cambie de color. Luego vino, mire, otro que a tal punto que inclusive ni siquiera lo tenemos mencionado, aquí está. Este sí habló de sonido, ¿no es cierto?, como la frecuencia al acercarse al objeto que está estático, ¿no es cierto?, versus un objeto que está en movimiento, cómo las frecuencias se acortan y el sonido se hace más agudo. Y cuando se aleja esa cosa que está en movimiento de yo que estoy estático, cómo las ondas se alargan y el sonido también cambia. Entonces, traducido a sonido oficial, todo lo que se acorte, ondas que se acortan, el sonido será más agudo. Imagínense a una mujer cantando, su voz finita, y toda frecuencia que se alargue es una voz más grave. Imagínense un hombre cantando, una cosa así, ¿no es cierto? O el sonido agudo de un instrumento y el sonido grave de un instrumento. Entonces eso, las ondas se acortan, sonidos agudos, las ondas se alargan, sonidos graves. Y eso es lo que nosotros escuchamos, él, ¿no es cierto?, de curioso, con las locomotoras, ¿no es cierto? Escuchaba pasar la locomotora, como cuando se acercaba la locomotora a él, el pitido de la locomotora, el sonido de la locomotora,
era más agudo y cuando se alejaba la locomotora él veía como el sonido se alargaba, ¿no es cierto? Yo creo que como es sonido, yo creo que a él se lo deberíamos haber puesto el nombre de efecto Hendrix, ¿no? Y no efecto doble, ¿no? Pero esto solamente digo, los colores, solamente por el tema de los colores, es cierto que le llamamos efecto doble. Sin embargo, lo que realmente nosotros vemos es sonido, ¿no es cierto? Evaluamos sonido. Yo creo que debería ser a este jovencito ahí que le hayamos dado el nombre a ese efecto, ¿no? Pero bueno, no fue él, porque fue el otro que hizo también la fórmula, así que por haber hecho la fórmula se llama la forma Doppler, ¿no es cierto? Y esa fórmula es esta, ¿no? La frecuencia emitida menos la recibida, ¿no es cierto? Delta F, esto velocidad de ida y de vuelta. ¿Por qué de ida y de vuelta? Es la emitida versus ese retorno, ¿cierto? Por la frecuencia, por el coseno del ángulo dividido una constante. La constante es 1540 metros por segundo. Va a caer, doctor, en el examen, en la fórmula del doble, por supuesto, que no va a caer, ¿no es cierto? Tampoco así, no va a ser a ese nivel, ¿no es cierto? Dígame la fórmula del doble. No tiene ni siquiera sentido, pero ¿sabe qué es lo que sí tiene sentido? Saber esto, por lo menos que quiero que entiendan qué significa coseno del ángulo. Significa que de acuerdo a la angulación que tenga la estructura que está en movimiento, la velocidad va a ser modificada. Eso es por lo menos lo que ustedes necesitan saber de la fórmula Doppler, ¿sí? ¿Deberían saberlo todo? Claro que sí, ¿no es cierto? De memoria, ¿no? Sorpréndanme para la próxima clase si a alguien le pregunto ¿cuál es la fórmula? Esta, también se la dibujo, doctor, no pasa al frente y yo se la dibujo, ¿no es cierto? Sorpréndanme si quieren, pero por lo menos quiero que tengan en mente algo respecto al ángulo Doppler, ¿no? Que cuando yo tengo una estructura que tiene cosas en movimiento, cuanto más abierto sea el ángulo, la velocidad va a dar errada. Cuanto más el ángulo sea cerrado, la velocidad va a ser más real. Lo que significa que si yo estoy disparando frecuencias de sonido a un vaso sanguíneo que está así medio del vaso, ok, aquí está mi transductor, y aquí está mi vaso, en este ángulo, más o menos unos, no sé, 45, 60 grados, ¿cierto? Y estoy disparando aquí frecuencia de sonido de este vaso. Esta velocidad, vamos a suponer, sea 60 centímetros por segundo. Pero si ese vaso sanguíneo yo lo veo bien paradito en relación a las frecuencias de sonido que yo estoy lanzando, la velocidad va a ser más real. Eso ustedes ya lo han visto en Doppler obstétrico. Por eso yo les dije, por lo menos les pregunté cuáles módulos ya han hecho. Con que hayan hecho Doppler obstétrico, significa que ya tienen una base de Doppler. Entonces, en la obstetricia, ¿qué es lo que tenemos? Inclusive para las anemias fetales, cuando evaluamos la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Nosotros vemos la velocidad de la sangre que está transcurriendo por la arteria cerebral media. Entonces, si la velocidad está aumentada, significa que hay una hemodilución y la velocidad va a aumentar. Este bebé está con anemia fetal. No, esta velocidad está normal, entonces este bebé no tiene una anemia. Momentito, tenés que saber cuánto de ángulo tenía esa arteria cerebral media. Entonces, momentito, también tenés que saber si el ángulo, que angle, dice, ¿no? En la máquina, tenés que saber si lo pusiste bien, porque si no lo pusiste bien, igual te va a dar errado. Eso es lo que tenés que saber, manipular y tratar de que un vaso sanguíneo esté en menos, dependiendo qué vaso estés evaluando. Si estoy evaluando un vaso cualquiera, por así decir, debería de tener hasta 60 grados, es aceptable. Si estoy evaluando una arteria uterina, hasta 30 grados es aceptable. Si estoy evaluando una cerebral media, dice la literatura antigua decía hasta 15 grados, luego fue, no, hasta 10, ahora te dicen mejor si es 0. ¿Es cierto? Eso es lo que te dice. Pero cuando tenés un 0, casi no. Así que tampoco no seamos tan utópicos, porque no siempre voy a conseguir 0. Porque imagínate una cabeza que está así, ¿no es cierto? Moviéndose, claro, ahorita que lo vas a hacer en 30 segundos una cerebral media. Hay veces hasta ni siquiera la haces, y para quien ya esté haciendo Doppler obstétrico, quizás, no sé, ¿alguien ya está haciendo Doppler obstétrico así de rutina o no? No, ok, bueno, es como cuando miento, cuando digo que evalué el vaso, o cuando miento que vi el páncreas. ¿No es cierto? Ustedes lo tienen muy bonito descrito en su informe, ¿es cierto? Páncreas visualizado de aspecto habitual. Mentira, ni siquiera sabes la técnica para poder conseguir mirar el páncreas.
porque no sabes si hacerle meter aire, si empujarle la panza, si hacerle brotar la panza, no sabe. Y parece que viste algo que entre sombras se veía que parecía un páncreas, y lo pones páncreas visualizado, de aspecto habitual, lo mismo que el vaso. Es uno de los granitos estos, los órganos son los más chatos que tenemos en el abdomen, ¿no es cierto? Que es medio difícil no pillar el vaso, no siempre lo voy a pillar el vaso, y si lo pillo a veces lo pillo una figuringa, no lo pillo completo, o me equivoco, y es por eso que hay veces, inclusive no te topas con con vasos accesorios, porque si apenas lo ves el vaso, peor vas a ver un vaso accesorio. No, pero está bien bonito en tu descripción, vaso de aspecto habitual, ¿no? Visualizado, con ecogenicidad de tu estructura y diámetros de aspecto habitual. Ni siquiera lo has podido ver bien, ¿no es cierto? Entonces lo mismo va a pasar con el Doppler. Casi nunca vas a poder conseguir una arteria cerebral media en ángulo cero, casi nunca, ¿no es cierto? Salvo que tengas mucha experiencia, tengas tiempo, hasta esperar que la cabecita se acomode o aprender técnicas para colocar una cabeza bien así en biparietal, horizontalizado, para que la arteria cerebral media esté bien paradita. Tendrías que hacer mucho tiempo. Tu curva de aprendizaje, al menos para la cerebral media, es un poquito más prolongada. Entonces eso es lo que yo por lo menos tengo que reconocer, de que el ángulo que yo coloque o que esté informando con mi máquina electrónicamente modificará la velocidad, y esa velocidad es la que puede ayudarme o perjudicarme cuando esté haciendo una evaluación, ya sea para una situación fisiológica o, lo que es peor, para una situación patológica. Si quiero ver una situación patológica, entonces voy a tener que ajustar mejor el Doppler, saber usarlo mejor el Doppler que para una situación fisiológica. Requiere de más demanda de aprendizaje para una situación patológica que para una fisiológica. Te explico enseguida cómo es que sucede eso, ¿ya? Ahorita te explico. Y ahí estamos, ¿no? Estamos isolando estructuras que están en movimiento en un vaso sanguíneo, y son frecuencias que se emiten, ¿no es cierto? Golpea estas estructuras que están en movimiento, y esas estructuras emiten obviamente un eco, y eso retorna al transductor, ¿no es cierto? Y eso lo va a transformar la máquina en un informe de velocidad, ¿no es cierto? La Doppler veloximetría, ¿no es cierto? Más de lo mismo, solo que estamos explicando las partes de la fórmula, más de lo mismo, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo lo que estábamos explicando hace un momento. Fíjense que cuando está en ángulo cero, el efecto Doppler es real, ¿no es cierto? La velocidad es real, pero cuando se está acercando a ángulo 60, fíjense, la variabilidad dice que puede ser hasta 30% de error, y ni quiere decir cuando esté en ángulo de 90, el efecto Doppler se anula, ¿no es cierto? Entonces hasta 30% de error puedo tener cuando estoy con un ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces, pero que es aceptable en los Dopplers de una manera convencional, pero en la obstetricia tiene un poquito más de exigencia, ¿no? 30 para la uterina, 0,15 si quieren para la cerebral médica, de la actualidad 0 gramos, ¿no? Yo, cuando digo voy a hacer el uso del Doppler, siempre se me viene a la cabeza que voy a evaluar un vaso sanguíneo, ¿sí? Sin embargo, sabemos de que cuando te hagan la pregunta, ¿para qué sirve el Doppler? ¿Ah, es para ver vasos sanguíneos? No, no es para ver vasos sanguíneos. También es para ver vasos sanguíneos. No es para... Exactamente, entonces, ¿qué es lo que te evalúa el Doppler? Movimiento. Todo lo que se mueva lo va a captar. Todo lo que se mueve. Entonces no es vaso sanguíneo. Entonces por eso tenemos vascular, evaluar lesiones quísticas de sólidas, evaluar si hay calcificaciones o no. Por ahí no me acuerdo quién me dijo, entonces doctor, me enseñó entonces a ver las arenillas. Claro, te voy a enseñar, o quizás te voy a reforzar lo que ya sabes hacer, que es con el uso del Doppler, ¿no es cierto? Y tal vez creo que en application creo que vieron el efecto twinkling, el artefacto centellante, para ver una calcificación. Perfecto, eso lo vamos a reforzar cuando estemos en renal. Ahorita lo vamos a mencionar, pero lo vamos a reforzar cuando estemos en renal. Entonces, ¿qué evalúa? La cinética, o sea, el movimiento. Eso es lo que evalúa el Doppler, no necesariamente un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Así que, por favor, ahí está, ¿no? Entonces, evaluamos un sistema vascular, o sea, vaso sanguíneo, discernimos o definimos lesiones quísticas de sólidas. Por ejemplo, fíjate, tengo una imagen quística, olvídate que estoy evaluando con Doppler. Tengo una imagen quística
¿no es cierto?, de aspecto quístico, si quieren mejor así, de lo clásico, ¿no?, de una imagen quística, de paredes finas, regulares, contenido anecoico, con artefacto de refuerzo acústico posterior, ¿no es cierto?, y sin un contenido, o si quieren, de contenido anecoico, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, y que mide tanto por tanto, ¿sí?, es lo que ustedes ponen en una descripción, y que al estudio Doppler, eso es para finalizar, ¿no?, y que al estudio Doppler sin flujo vascular, ¿no es cierto?, o si quieren, lo clásico que ustedes ponen, Doppler negativo, ¿no es cierto?, y que eso es lo que más adelante vamos a definir, qué significa realmente Doppler negativo y qué significa realmente Doppler positivo, ¿sí? Pero hoy vamos a aprenderlo como tendría que ser, ¿no?, sin flujo vascular al estudio Doppler. Ya no me pongan Doppler negativo, pero cuando me pongan sin flujo vascular al estudio Doppler, también espero que hayan primero agotado todos los esfuerzos, ya sea teóricos y técnicos, para realmente saber si esa estructura que están viendo ahí realmente no tenía Doppler, o sea, no tenía vascularización, ¿no? No es que nomás activé el Doppler, no hay flujo sanguíneo dentro de esa estructura, listo, ausencia de Doppler, Doppler negativo, sin flujo vascular al estudio Doppler. No es solamente poner por poner. Primero agoto todo mi conocimiento teórico, mi conocimiento técnico en la máquina y digo, ok, ya bajé mi PRF, aumenté la ganancia del color, bajé el foco hasta a nivel de la lesión, reduje el filtro, qué sé yo, ¿no es cierto? La angulación ya la puse, todas esas cosas. Ya hice, y realmente el doctor no tiene flujo vascular. Perfecto, entonces sí le creo, ¿no? Sin flujo vascular al estudio Doppler. ¿Por qué razón? No sé si está aquí en esta siguiente. Porque fíjense, inclusive hay estructuras que mismo así, ¿no es cierto?, en su septo podría tener flujo vascular, ¿no es cierto? Y entonces de ahí inclusive yo puedo definir para ciertas clasificaciones. Por ejemplo, esto es una lesión quística en el ovario, ¿no es cierto? Ahí yo puedo inclusive meterme dentro de la clasificación IOTA, ¿no es cierto? En la clasificación IOTA, ¿qué es lo que tengo? Un quiste unilocular, un quiste unilocular sólido, multilocular sólido. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya saben manejar eso, saben que esto es un quiste multilocular sólido, no, solo multilocular, porque no, estos flujos que están en los septos no cuentan. Tendría que haber aquí algún componente sólido, o sea, una carnecita, y si esa carnecita tiene un vasito sanguíneo nutrido, eso es un multilocular sólido, pero en este caso sería solamente un multilocular. Inclusive hasta para clasificar, ¿no es cierto?, nos sirve saber si tiene o no flujo vascular. Aquí, por ejemplo, fue un paciente que nos llegó con múltiples lesiones quísticas en región cervical. Ese era, entonces, y su conclusión fue así, ¿no? Múltiples quistes en región cervical. Y ahí vimos que lo dejé a propósito así, ¿sí? No usamos armónica y lo dejé a propósito así, porque usando armónica, entonces yo puedo definir, o no usando armónica también podría definir, entonces uso ambas, uso armónica y no uso armónico y veo si es que realmente el contenido de esto es quiste o realmente es sólido, ¿no es cierto? Pero llegó el paciente, déjame ver, fue en el, no sé si 2021, ¿no es cierto? 2021 para tener una segunda opinión, ¿no es cierto?, sobre esas lesiones quísticas en la región cervical. Doctor, ahí, por ejemplo, describe en qué plano está también. ¿Si es superficial o si está en plano muscular? ¿O no es necesario? Esa quiste. Eso. Si fuese, entiendo. Es que no quería entrar a detalle porque ya va a ver que no es necesario. No, pero no. Choca, cara. Ya va así, miren. Para empezar, no son quistes, ¿sí? Pero así llegó, con que eran lesiones quísticas, ¿ok? Y si son lesiones quísticas, sí, doctora, tiene que colocar el plano donde usted lo encuentra. Entonces, no sé, fíjense, estamos con piel, estamos con subcutáneo, está por debajo del subcutáneo, ¿no es cierto? Entonces usted puede poner, ¿no es cierto?, en la topografía o en el plano entre subcutáneo, ¿no es cierto?, y músculo, ¿no es cierto?, de la región cervical se evidencian múltiples imágenes quísticas de variados tamaños, ¿no es cierto?, del margen, y empieza a describir. En el hipotético caso que hubiesen sido quistes, pero cuando le pusimos Doppler, eso es lo que no entiendo. No sé si la máquina del colega no tiene Doppler, ya ni me acuerdo del caso, ¿no es cierto?, no
no sé si el colega no sabe hacer Doppler o si sabe hacer Doppler, no ajustó el Doppler para poder ver flujo sanguíneo, sí o no. Y entonces aplicamos Doppler. Entonces aquí es más de lo mismo, fíjense el mismo paciente, estamos viendo con otra, este es un panorámico, ¿no es cierto? Hicimos un barrido panorámico, esto ya es un barrido en dual, ¿no es cierto? Y seguimos evaluando esas lesiones quísticas hasta el momento, ¿no es cierto? Y luego ponemos Doppler. Y díganme, ¿cuál lesión quística va a tener o qué quiste va a tener vasos sanguíneos nadando adentro? Ninguno, nunca va a haber eso. Entonces eran ganglios, exactamente. Ganglios, linfonódulos, ganglios, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué me dijeron? Hicieron morfo, hicieron transvaginal, hicieron 3D y ¿qué más? Nada más. Tiroides, nada todavía. No, mama tampoco. No. Ok, bueno, entonces, todavía no, ninguno, ¿no? Entonces, sepan que linfonódulos es lo que antiguamente nosotros los mencionábamos como ganglios, pero en el nuevo léxico dejamos de usar ganglios, decimos linfonódulos, ¿no es cierto? Suena medio raro, aquí hay problemas, pero ni modo, ese es el nuevo léxico, deberíamos dejar de usar ganglios y utilizar el léxico de linfonódulo. Un linfonódulo o un ganglio, ustedes saben que tiene este aspecto ecográfico, ¿no es cierto? Un parénquima, vamos a hacerlo lo más simétrico posible, ¿no es cierto? Simétrico me refiero acá, si yo mido acá, va a ser lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Que es hipoecogénico, pero no marcadamente hipoecogénico. ¿Qué otra cosa? Que son de aspecto ovoide, que son regulares, ¿no es cierto? El parénquima es homogéneo, tienen un hilio, ¿no es cierto? O un centro gorduroso, un centro graso o un hilio que va a ser central y que al estudio Doppler el flujo vascular es iliar. Eso es un ganglio. Sí. Llámenlo desde que esto, en vez de ser ovoide, redondeado. En vez de ser homogéneo, en vez de ser simétrico, en vez de tener un hilio central, en vez de tener un flujo vascular iliar, aquí no, flujo vascular iliar, aquí flujo vascular de tipo anárquico y utilizan otro turbulento, no me acuerdo, utilizan otro sinónimo, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo de ahí. Entonces, esto es lo que yo tengo que evaluar en un ganglio típico. ¿Será que tiene aspecto ovoide? No, todas son unas bolas, ¿es cierto? Perdón, me falta algo más, ¿es cierto? Hipoecogénico acá, ¿no es cierto? Hipoecogénico y por aquí, aquí no, tiene más cambio. Marcadamente hipoecogénico. En otras literaturas inclusive utilizan este término. Anecoide, no anecoico, porque anecoico va para los líquidos, y esto no es líquido, ¿no es cierto? Pero tiene un aspecto anecoico, parece que es negro, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, respecto al tamaño, olvidar el tamaño en todas las literaturas actualizadas, tamaño, chao, no es un marcador, es lógico que aumentará el tamaño. Si lo cerca, chao. ¿Por qué? Porque tengo un ganglio típico y tengo un ganglio atípico. Y en medio de estos dos tengo algo que se llama linfoadenopatía reactiva, o también algunos lo llaman reaccional. Y reaccional será
discretamente redondeado, la ecogenicidad disminuye un poquito más, el ilio va a mantenerse ahí central, el flujo vascular va a seguir siendo iliar, ¿no es cierto?, pero un poquito más intenso. No tiene estos aspectos. Puede hasta aumentar disminuir más la ecogenicidad, o sea, ser un poquito más tirando anecoide, pero no va a cambiar de homogéneo a heterogéneo, ¿no es cierto?, de estar bien ovoide a un bien redondeado, no va a cambiar. Este realmente es atípico. Esto significa que aquí está todo bien, ¿no es cierto? Y aquí probablemente tengamos algún tipo de, no sé, quizás un problema directamente en alguna patología de tipo linfoproliferativo, ¿no es cierto? O quizás esté manifestando alguna metástasis de algo dentro del ganglio, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos totalmente atipia, ¿no es cierto? Atipia. Entonces, por lo tanto, no era quistes, ¿no es cierto? Eran linfonódulos de tipo atípico. Entonces, este video, a ver si es video, ¿no es cierto? Ok, va, sigamos. Respecto a las lesiones calcificadas, ¿no es cierto?, existe algo que se llama artefacto twinkling o también se llama artefacto centellante. Para nosotros conseguir eso, nosotros también tenemos que saber de que cuando yo estoy evaluando una posible piedra, llámese chiquitita o grandota, porque ya no existe microlitiasis, también ese término ya está chao, listo, no tenemos microlitiasis, ni litiasis, ni macrolitiasis. Sea 1 milímetro, sea 10 milímetros, sea 20 milímetros, litiasis, ¿sí? Ya no hay el término arenilia. Es más, creo que ni nunca hubo, ¿no es cierto? Solo que no las inventaron, ¿no ves? Está ahí, está el polvillo, va a ser después, va a ser una piedra, ¿no? ¿Qué cree que ese es un invento de nosotros, ¿no ves? Entonces, pero lo que nosotros sí tenemos que saber, para que se genere un artefacto centellante, tendrán que pasar dos cosas. O realmente la superficie de esa estructura de alta impedancia, en este caso una piedra, ya asumamos que sea una piedra, tiene que ser de superficie bien irregular, ¿es cierto? Entonces esa irregularidad que tiene hace que el sonido golpee en la irregularidad, en la otra, vuelva a la otra vez aquí, o sea, hace un zigzag el sonido y debajo de la piedra te genera una reverberación, ¿sí? Por tanto, idas y vueltas del sonido. En la otra explicación que da para que se genere el artefacto centellante es que yo puedo movilizar a la piedra con la frecuencia que yo aumento. Recuerden que yo aumento mi frecuencia de repetición de los pulsos, el PRF, ¿no es cierto? Aumento mi ganancia de color, perdón, sí, aumento mi ganancia de color y aumento mi filtro, ¿no es cierto? Y aumento la potencia. Cuando yo hago eso, si esa piedrita está móvil, yo puedo hacer que esa piedrita empiece a vibrar. Y si vibra, tiene movimiento. Y si tiene movimiento, genera una frecuencia, ¿no es cierto? Genera un movimiento por debajo. Entonces, no que todo lo que se mueva lo capta el Doppler, pues perfecto. Se está moviendo, ¿no es cierto? Y entonces ese movimiento va a ser captado por el Doppler. Entonces, si es que te genera ese artefacto por cualquiera de esas dos situaciones, ya sea por irregularidades de la superficie de esa cosa que está calcificada, ¿no es cierto? O si es que yo consigo hacerla mover, hacerla vibrar, yo voy a tener artefactos centellantes. Lo que me confirmaría que eso sí es una estructura de tipo calcificado. En este caso, si está en el parénquima, lo llamaré calcificación. Si está en el sistema colector, lo llamaré litiasis, porque por si acaso, no sé si no lo manejan de esa forma. Cosa que está calcificada, que parezca una piedra en el parénquima renal, usted no le dice litiasis, ¿no es cierto? Usted le dice calcificación, solo le dice litiasis a aquella que está en el sistema colector. Entonces eso, si le genera ese artefacto, entonces probablemente estamos frente a una litiasis, ¿sí? Entonces eso, que lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estemos en renal. Y respecto también a cinética, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo jets ureterales, ¿no ves? Entonces están entrando, por un lado en el trígono vesical está entrando un jet ureteral, está entrando el otro jet ureteral a través de los meatos, ¿no es cierto? Y nosotros vemos el movimiento de la orina, cómo está entrando. Le pongo Doppler, una caja de Doppler, y veo cómo la cinética, ¿no es cierto?, de esos jets ureterales lo puedo captar a través del estudio Doppler. Entonces, lo que nosotros evaluamos es cinética. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Este es un video. Sí, es un video, ¿no es cierto? Estoy moviendo las cosillas que están ahí dentro de esa
de ese espacio extralbugíneo, porque estoy haciendo una ecografía testicular, ¿no es cierto? Y veo que esas cositas que están ahí, por utilizar Doppler, estoy aumentándole la cinética a esos componentes. Cuando yo tengo ese artefacto ahí, significa que estoy frente ya no a un hidrocele, sino a un espermatocele, porque todas esas moneditas que se están moviendo ahí son espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces ya sería un espermatocele. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el Doppler me evalúa sonido, me evalúa color, me evalúa potencia y me evalúa espectral, ¿no es cierto? Y para eso nosotros tenemos que saber, por acá, esto ya lo borro, ¿no? Sí. Ahora cambiar la pizarra de vídeo, ¿no? No se nota muy bien, ¿no? Nada que ver, ¿no? ¿Ah? Con tiza. Con tiza, yo también. Ajá. Cuando yo estoy hablando acerca de Doppler, tengo que saber que existen dos grandes grupos, el Doppler continuo y el Doppler pulsado. Del continuo creo que no tenemos que hablar mucho porque, uno, no estoy haciendo ecocardiografía, porque no estoy evaluando grandes velocidades, no necesito evaluar grandes velocidades. Y otro, lo estamos evaluando, o sea, sí, grandes estenosis que me genera grandes velocidades, así que después lo hablamos. Doctor, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre continuo y pulsado? Creo que hasta el mismo nombre lo dice. En el Doppler pulsado yo genero pulso, ¿cierto? Primero lanzo un pulso, una frecuencia, y luego espero que retorne el eco. Una vez retornó, lanzo otra. Bueno, no yo, ¿no? La máquina es lo que hace eso, pero en cuestión de milisegundos, ¿no? Lanza una frecuencia de sonido, retorna, lanzo otro, retorna, lanzo otro. Entonces por eso se llama pulsado. El Doppler continuo no espera, ¿no es cierto?, que haya esa pausa. Todo el tiempo es ida y vuelta. Inmediatamente, sí, es ida y vuelta inmediatamente. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, utilizan también Doppler continuo? En los radares, quienes hayan viajado manejando a lugares como Argentina, Brasil, y no sé si han visto unas cosas como unas cámaras que les alumbran, no solamente son cámaras, por si acaso son radares. Entonces, cosas que cuando nosotros estamos pasando a lo que sea de velocidad, ya sea una velocidad súper mega rápida, igual te va a captar. Uno podría quizás salvarse de un radar, ¿no es cierto?, cuando esté utilizando ese Doppler pulsado, porque vamos a suponer, pasó tan rápido ese auto que era en el momento en que se devolvía la onda, así que más bien por suerte no me vio, ¿no? Sin embargo no pasa eso, todo el tiempo Doppler continuo es mandando frecuencias todo el tiempo sin hacer esos pulsos, sin hacer esas pausas, ¿ya? Eso es un aclarativo. Chao, Doppler continuo. Vamos a hablar del Doppler pulsado. El Doppler pulsado, que mal definido o mal empleado esa frase Doppler pulsado, porque cuando dicen voy a utilizar Doppler pulsado, y siempre, cuando ustedes van a ver en algunas exposiciones en YouTube y esas cosas, siempre hablan de esto. Dice voy a usar Doppler pulsado, chac, encienden el Doppler espectral. Sin embargo, Doppler pulsado es todo. Si yo digo Doppler pulsado sonido, es Doppler pulsado. Doppler pulsado color, Doppler pulsado potencia, Doppler pulsado espectral. Todos son Doppler pulsados. No solamente Doppler pulsado es el espectral. ¿Ok? Entonces, desde hoy reaprendan eso, que el Doppler pulsado no es solamente el espectral, sino todos son Doppler pulsados, están dentro del Doppler pulsado. Vamos a hablar del más básico, el Doppler de sonido, ¿no es cierto? El pulsado de sonido, que es aquel que inclusive cuando estaba de interno ya lo aprendí, ese microfonito que me hacían poner a las panzas cuando estaba en alto riesgo, y de repente me decían, vos te haces cargo de estas 6 que están aquí en alto riesgo y le tenés que controlar la frecuencia cardíaca cada media hora, la cual no hacía, ¿no es cierto? Yo personalmente no lo hacía, me echaba un sueño, ¿no es cierto?, y las repetía, ¿no es cierto? 10 y medio, 11 y medio, 12, 12 y medio, todas las frecuencias 140, 160 y así, y las repetía. Entonces, mañosando, ¿sí? Mañosando. Entonces, y sé que muchos lo hacían. No pasa nada, porque por lo general era para mantenernos entretenidos, ¿no es cierto? ¿Quién necesita frecuencias cardíacas a cada rato? Hoy lo sabemos, ¿no es cierto?
Y bueno, ese microfonito, ¿no es cierto? Por lo menos ya te estaba mostrando algo de Doppler. Y le llamaban, pasame el Doppler, ¿dónde está el Doppler? ¿No es cierto? Inclusive en esa época era carísimo, en mi época. Y se nos perdió uno, nos fue a alguien, algún dañino se la robó y tuvimos que pagar un retorno. En esa época me acuerdo que pagamos una cosa de 200 y pico $, ¿no? Para reponer esa máquina. Hoy la pillas hasta en 200 pesos, ¿no es cierto? Ahí en los ferreteros, ahí en el donde venden de la terminal más allá, ¿no es cierto? Hay un comercial de ferreteros, ahí adentro hay venden insumos médicos, ahí te pillas hasta en 200 pesos unos Doppler. Para que te acuerdes, ¿verdad? Ahorita mismo, vaya, hasta en 200, 150 pesos ya. Aunque no sé ahora, ¿no? Ya subieron las cosas quizás un poquito más, ¿no? Entonces eso, luego tengo Doppler color. El Doppler de color lo que me muestra es la direccionalidad del flujo, ¿no es cierto? Me está mostrando estos rojos de arterias y venas azul, ¿verdad? No, nada que ver, ustedes ya saben eso, ya han pasado por Doppler obstétrico y seguramente ya hablaron de esto, ¿no es cierto? Lo que te está mostrando es que el flujo que se acerca al transductor te va a pintar rojo y el flujo que se aleja del transductor te va a pintar azul, a partir de que la regla de colores también esté en esa misma convención, ¿no es cierto? Aquí rojo y aquí azul. Si es que está así, pues entonces flujos que se acercan rojo y flujos que se alejan azul. Esto puede invertirlo, se puede, ¿ves? Tengo un botón que se llama Invert. Invierto eso y azul pasamos acá y rojo pasamos acá. Entonces ahí quedaría flujos que se acercan azul, flujos que se alejan rojo. Si es que lo invierto, ¿no es cierto? Entonces eso creo que está de más de saber. Lo que sí necesitan saber es que el Doppler color le genera un mayor esfuerzo a la máquina, al procesador. Por lo tanto, no es muy utilizado cuando estoy evaluando partes blandas o cuando estoy evaluando flujos sanguíneos con velocidades muy bajas. Por ejemplo, ¿no? ¿Dijo algo? ¿No? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan esa frase Doppler positivo, Doppler negativo? Ahora sí vamos a hablar sobre el Doppler positivo y Doppler negativo. ¿Recuerdan esa frase, no ves? Y que también siempre hemos pensado de que si es negativo está todo bien y que si es positivo, ojo, cuidadito, ¿no? Debe haber un problema. ¿No es cierto? Entonces, ok, si hacemos directo, hay un problema serio ahí, tenés un cáncer, probablemente ese nódulo debe ser cancerígeno, debe ser maligno. De una vez, peleemos capucha, eso es lo que nosotros queremos decir con el Doppler positivo y hasta hacerlo, capaz que se lo subrayamos, se lo pone así todo, ¿no? Doppler positivo, hasta 3 veces quisiéramos ponérselo como si hubiésemos descubierto algo wow, ¿no? Sin embargo, simplemente era un nódulo que tenía flujo vascular y no necesariamente maligno, tampoco no necesariamente benigno. Ok, pero vamos a suponer que en este caso nos dio negativo, ¿no es cierto? Nos dio negativo. No sé si ustedes recuerdan en Doppler obstétrico, cuando aprendieron el famoso PRF, ¿no es cierto? Que les decía que si la velocidad era muy alta de ese vaso sanguíneo, yo tenía que subir mi PRF, o también como sinónimo de escala, ¿no es cierto? La escala. Entonces yo tenía que aumentar la escala, porque cuando yo veía un pico así altísimo que se estaba generando, entonces yo sé que mi PRF estaba muy bajo, entonces yo tengo que aumentar mi PRF y la onda va a ir achicándose un poquito más, y ya quedaba, porque si no terminaba cortada y la puntita aparecía abajo. Tu PRF está muy bajo. Verdad, está con 0,9. Sí, subile, viejo, porque estás evaluando una arteria uterina. Esa huevada está a 120, a 160 centímetros por segundo y vos estás con un 0,9 de PRF. No, pues subile, viejo, por lo menos tenés que subir a un 3, a un 4 de PRF, si no es 5, ¿no es cierto? Porque con un 0,9, con un 1 de PRF, te sale cortada y la punta te sale abajo. Entonces aumento el PRF y ahí entonces ya estamos compensando. ¿Qué se llama eso? Límite de Nyquist se llama, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estamos manejando en la física del sonido. Entonces, y cuando sobrepasa, doctor, ¿sabe qué? Ya le subí todo el PRF que tiene mi maquinita que me compré en $10,000, ¿no es cierto? Otra vez volvamos a la limitación de la fábrica de una máquina, ¿no es cierto? ¿Y hasta cuánto subió? Pues doctor, mire, doctor, sabe que mi máquina había sabido subir solamente hasta 6. Cuando le pongo PRF, estaba en 1, en 2 y me salía la punta cortada aquí abajo. Ok, le aumentaste, sí, doctor, le aumenté y resulta que mi máquina había sabido solamente subir hasta 6. Y ahora revisando en el libro o en el internet, revisé que un PRF 6 me lee velocidades hasta 140, 160 centímetros por segundo.
Eso nomás. Y mismo así, si bien ya reduje un poquito el tamaño, pero la punta me sigue saliendo, por más que ya bajé mi línea de base, no consigo hacerle entrar todo el espectro de la onda en mi espacio. Me sigue saliendo cortada la puntita y tendría que aumentar más mi PRF, pero mi máquina ya no me da. Así, ¿verdad? ¿No? Entonces, y ahí te vas otra vez al catálogo de la otra que querías comprar, que te costaba unos $2,000, $3,000 más, y ahí vos lees en sus catálogos, en sus especificaciones. En el Doppler espectral, el PRF sube hasta 12. Con esta de PRF 12 podría yo tener hasta 400 centímetros por segundo. Ahora entendés la diferencia, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Dónde radica, digamos, por la fabricación de tu máquina, ¿cierto? ¿Dónde está? Lo mismo que comprarse tu celular, ¿no es cierto? Entonces, más o menos va así, ¿no es cierto? Entonces, con esta máquina sí podía haber conseguido leer esa velocidad altísima que tenía, ¿no es cierto? Sí, porque yo seguía aumentando el PRF y seguía reduciendo mi ondita hasta que consiguió entrar en mi campo espectral, en mi ventana espectral, consiguió entrar. Pero yo me quedé corto, mi limitación ya fue por el equipamiento. Quise subir más y ya no da ni palanquito con el botoncito. Quise subir más, solamente había sabido llegar hasta 5, ¿no es cierto? De megahertz, o hertz, perdón, ¿no es cierto? Entonces eso para el Doppler espectral. Y el Doppler de potencia, entonces volviendo a lo del color. Entonces, cuando yo quiero evaluar una velocidad muy baja en un tumor, ¿no es cierto? Ok, veo el nodulito, tiene 1 centimetrito, vamos a suponer, es chiquitito el nódulo, llámese en tiroides, llámese en mama, en cualquier lugar. Y le pongo la cajita del Doppler, lo traigo aquí, super zoom, le tiro, ¿no es cierto? Y empiezo, bajo mi PRF, porque yo sé que bajando el PRF voy a conseguir que se muestren las velocidades más bajitas que hay. Si así como era lo contrario, aumentar el PRF, yo podía leer grandes velocidades, ¿no es cierto? Si yo lo tengo ajustado mi PRF con grandes velocidades, cuando toque evaluar un nódulo que tiene apenas un vasito sanguíneo que la china, más así un pulsito de 5, de 10 centímetros por segundo, ¿qué lo voy a poder captar? Si yo lo dejé, la vara muy alta, lo dejé como para que me evalúe 160 centímetros por segundo, y lo que quiero evaluar es una cosita que me hace 6, 7, 10 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar mi PRF. Bajo mi PRF, vamos a suponer que estoy con Doppler color, y aún así parece que no hay flujo sanguíneo. Un momentito, voy a pasar a Doppler de potencia. Cuando yo paso a Doppler de potencia, yo le digo a la máquina, no necesito que te esforces mucho, no necesito que me des direccionalidad, no necesito que me informes qué vasos te están yendo a tu transductor y qué vasos están alejándose de tu transductor. Solamente quiero que me muestres la energía que se está dando en ese vaso sanguíneo. Y la máquina dice, puta, esa es más fácil, ¿no es cierto? Solamente te tengo que mostrar energía, yo no te tengo que decir si llega al transductor o si se aleja al transductor. Entonces le estoy dando menos trabajo a la máquina, por lo tanto tiene más opción de mostrarte flujo sanguíneo de bajas amplitudes, de baja velocidad. Entonces ya saben, para evaluar estructuras que ustedes ya sospechan, como que, por ejemplo, como un nodulito que está de recién iniciándose, que es un nódulo pequeñito, ya sabes que la neoangiogénesis tumoral que se está dando en ese nódulo de recién está presentándose pequeños vasitos sanguíneos que no van a poder ser captados por Doppler color. Entonces voy a pasar a Doppler de potencia, y aparte de eso, a ese también lo voy a ajustar. Bajaré a PRF de 0,6, 0,5, ¿no es cierto? Aumentaré la ganancia del color, y de recién conseguí ver, no era que era Doppler negativo, había sido Doppler positivo. Seguimos hablando de Doppler negativo, Doppler positivo, después aclaramos eso, ¿no es cierto? No era Doppler negativo, había sido Doppler positivo. Ajusté bien mi Doppler, utilicé Doppler de potencia y aparecieron los vasos sanguíneos. Entonces sí, realmente tenía vasos sanguíneos. Entonces, pero es porque utilicé otros recursos, ya no color, sino potencia, ¿sí? Entonces eso. Lo mismo que hemos hablado hace rato, solo que ejemplificado en cosas, ¿no? En imagen. Esto es Doppler color, Doppler de potencia, ¿no es cierto? No vamos a entrar ahorita en gran detalle. Doppler espectral, se está hablando de una arteria uterina, ¿no es cierto? Y estamos viendo un pico sistólico y una diástole, ¿no es cierto? Una diástole, y la diástole final al finalizar la meseta del espectral. Ahora aquí, déjame ver, ¿qué hora es? 5. 5, buenísimo.
y la almohadilla, ¿no? Pero antes era más bonito porque era de, ¿qué se llama? Era la que estaba bien impregnada de tiza, ¿no? Y así en la cabeza, ¿no? Y me gustaba cómo sonaban las espaldas de la cabeza. A mí me tocó una para la cabeza. Esa es de la época todavía que había las almohadillas llenitas de tiza. Me gustaba eso, que me las tienen ahí la almohadilla. Así que a propósito hacía bulla para que me las tienen. Si ustedes ven esta onda de acá, ¿hace cuánto dieron Doppler obstétrico? ¿Fue su último módulo antes de este? Sí. Está perfecto. ¿Qué onda es esta? ¿De qué vaso sanguíneo? No. ¿Ah? No. Si yo les muestro este patrón de onda, estoy hablando de la arteria uterina, estoy hablando de la arteria umbilical, estoy hablando de la arteria cerebral media o estoy hablando del ducto venoso. ¿A quién creen correspondería? ¿Arteria uterina? No. Del ducto no. ¿Ah? Una cerebral media, pues claro que no, es arteria uterina. Ah. No se dejen hacer. Después ya son muchachos. Y la chota tarde su reacción. Lo que significa que no le entendieron mucho, ¿no? Todavía el doctor no sé. Traumado, yo creo que hoy en esta clase sí van a entender lo que ¿ya? Lo que significa que de aquí en adelante lo que viene esto es lo mismo que hicieron en application, básicamente. Así que mejor nos vamos a buscar a hacer algo que realmente necesitan entender. Y no es porque me interese que aprendan Doppler obstétrico. La verdad, me interesa que comprendan Doppler para entender mi clase, pero que automáticamente voy a utilizar ejemplos de Doppler obstétrico para que entiendan lo que quiero explicar de aquí en adelante y no me van a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Y por qué esa onda? No, ya no me van a preguntar eso, ¿sí? Y ya lo van a entender hoy y no quiero que me pregunten en las subsiguientes clases por qué se forma esa onda así, doctor, ¿sí? No me van a preguntar, ¿ya? Y si me preguntan, menos un poco. Yo tengo en el sistema hemodinámico del cuerpo humano, tengo dos patrones hemodinámicos. Tengo un flujo periférico y tengo un flujo parenquimatoso. Creo que hasta el mismo nombre lo dice. Periférico significa las arterias grandotas que están viajando por mi cuerpo y el parenquimatoso significa las arterias que están dentro de mis órganos. Creo que está lógico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, doctora, dígame una arteria que no sea parenquimatosa, y usted probablemente me dirá, una carótida externa, ¿no es cierto? ¿Está yendo la carótida externa? No lo ve, está viajando solito, o está inclinando al cuello la carótida común. Así, directamente, está inclinando al cuello, alguna estructura del cuello como tal, no lo ve. Por ejemplo, te digo, dame otro nombre, y yo te la digo si querés, la arteria poplitea. ¿Sería sistema periférico o sería sistema parenquimatoso? Periférico, ¿no es cierto? Entonces, existirá un sistema periférico que si querés comienza desde aorta, ¿no es cierto? Vamos a ir para abajo, ¿ya? Aorta, ilíaca primitiva, ilíaca externa, ilíaca interna. De la ilíaca interna no hablemos mucho porque después aquí vienen uterinas. Hablemos de la externa, ¿no es cierto? La externa que después del canal inguinal se hace en femoral común, femoral externa, femoral superficial, femoral profunda. ¿Qué es la femoral superficial? Pasa por el anillo de Hunter o el canal de Hunter y pasa a llamarse poplitea, hace un tronco tibio fibular, hace una tibial posterior, una fibular, una tibial anterior y luego se transforman en las arterias y luego en los arcos, ¿no es cierto? Ligas. Eso es para abajo. Y para arriba. Y para arriba, bueno, vamos para arriba entonces. La aorta que salió del corazón, ¿no? Ahí está el corazón, salió del ventrículo izquierdo, no salió del ventrículo izquierdo. Salió, ¿no? Pero vamos a dibujarlo como tiene que ser. Vamos a verlo así, ¿no? Ahora sí, ¿ya? Entonces, vamos con la aorta hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos la aorta hacia arriba? Tenemos de un callado y del callado sale un tronco.
y de aquí salen dos arterias. ¿Es correcto o no? Ok, ¿qué se llama ese tronco? Y Brachiocefalo. que da dos arterias, la carótida y aquí directamente la carótida y la. Ok, bueno, eso va para arriba. ¿Esa es la carótida común, sí o no? ¿Sí o no? ¿Carótidas comunes, sí o no? Y luego tengo una carótida y una externa. La dibujé a la carótida interna con un bulbo, ¿no? Porque así tiene que ser, ¿no? A la carótida interna. ¿Por qué la dibujo a la externa para adentro y a la interna para afuera? Se lo dejo de tarea para la clase, me equivoqué. Así que véanlo, ¿sí? Porque la dibujé para afuera, la interna, y porque la dibujé para adentro, a la externa. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? La subclavia, y luego la subclavia, ¿en qué se convierte? Pues si quieren para acá, ¿no? Aquí tenemos más espacio. Luego la subclavia se convierte en. Aquí está el sobaco y se convierte en. Luego la axilar se convierte en y luego la braquial en. ¿Qué? Y luego cubital, no, eso es vena, ¿no? Cubital y radial. Y luego tengo los arcos palmares. Ok, perfecto, ya está, listo. Ya tenemos todo el sistema aorta y sus ramificaciones. En algunas de sus ramificaciones puede ser que exista algo medio entre que. No le hemos puesto los nombres, pero vamos a borrar, ¿ya? Habíamos dicho que en el sistema hemodinámico yo tengo uno que es periférico y otro que es parenquimatoso, o también llamado, en algunos libros lo van a buscar como glandular, ¿sí? Se lo conoce como parenquimatoso o glandular. Que el sistema periférico es aorta y sus ramas, así, en una forma general, ¿ya? Aorta y sus ramas. Pero si usted lee la letra chica, van a ver algunos exceptos. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre ahorita? La ilíaca interna. La ilíaca interna algunas veces va a tener un comportamiento como si fuese una parenquimatosis. En algún momento lo vamos a explicar, ¿sí? No se preocupen, quizás en esta explicación. Pero en una forma general, aprendanlo de esa forma. Aorta y ramo, aprendan que va a tener un patrón de tipo periférico, con algunas excepciones. Mientras que en el flujo hemodinámico, en el patrón hemodinámico de tipo parenquimatoso glandular, creo que me cansaría de poner, porque son todos los órganos, ¿no es cierto? Testículo, mama, tiroides, ovario, útero, riñón, hígado, páncreas, todos los órganos. Me voy a cansar de escribir todo lo que sea parénquima, glándula, ¿no es cierto? Entonces, y voy a borrar esto igual, porque si no me he entendido obstetricia, ¿no es cierto? En varios que voy a hacer aquí, pero intentamos cómo se maneja la hemodinamia en el cuerpo humano. Entonces, mi patrón hemodinámico que me van a mostrar los flujos periféricos siempre va a ser de este tipo. Exactamente. Se va a llamar, que por si acaso también ya es antiguo, pero lo sigo utilizando porque es didáctico para enseñar, porque hoy se llama polifásico. Pero hoy no quiero enseñarles de esa forma, quiero enseñarles como trifásico, porque hasta es lógico. 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero no se olviden, hay una nueva nomenclatura y se la llama polifásica. ¿Sí? Ok, polifásica. Pero hoy aprendámoslo de esta forma. Y que todo el Doppler, la hemodinamia del sistema glandular parenquimatoso siempre va a ser ahí está, y hay uno que está diciendo lo que actualmente se llama. En la nueva nomenclatura se llama monofásico, pero igual, chao monofásico, ¿sí? Aprendámoslo primero como bifásico, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo una onda 1 y una onda 2? Después le voy a decir por qué, por lo pronto, todavía no utilicemos ese nombre de monofásico, ¿sí?
vayamos todavía con la nomenclatura antigua para que sea un poco más didáctico para su aprendizaje. Este sistema trifásico está explicado porque este pico altísimo es aquel que genera la contracción ventricular. Bruta energía, se contrae el ventrículo y explota eso. Sale una sangre a mierda, con una velocidad descomunal, ¿no es cierto? Y altísima, haciéndola temblar hacia la aorta para abrir. Entonces, ahí vienen las arterias llamadas resistencia periférica. Las arterias con sus paredes, así la contienen a esa energía, la contienen y hasta que lo calman a ese cauce de energía que está pasando por ella, ¿no es cierto? Hasta que la tranquila, y tanto así que es esa fuerza que lo manda para atrás un poco al flujo, y es por eso que yo tengo este flujo reverso. Ella tiene que hacer esto, así dilatarse para que caigan las velocidades, y una vez la hizo caer las velocidades, la arteria se contrae y ¡puc! Sale el tercer movimiento. Ya, ahora sí, seguí, le dice la arteria, tranquilízate vieja, así más o menos, no quieres tanta fuerza, lo que quieres que haga, dice la arteria, ¿cierto? Si así el corazón me botó, dice la sangre, ¿cierto? Y entonces la arteria lo que hace un poquito así, dilatarse, la contiene esa energía, la calma y chup, se contrae y sale la onda 3. Entonces la onda 1 es la contracción ventricular, la onda 2 es la resistencia periférica y la onda 3 es la contracción arterial. Y eso va a pasar, vuelvo a decir, en una forma general en toda la aorta y sus ramas, con algunas excepciones. Pero primero aprendámoslo de esa forma. Va a pasar en la aorta, va a pasar en la femoral, va a pasar en la tibial anterior, va a pasar en la poplitea, va a pasar en la ilíaca externa, va a pasar en la ilíaca externa, ilíaca común. Ese mismo patrón. ¿Ok? Porque no está llegando a ningún lado todavía, así que yo lo llamo así, no está en el libro, yo lo llamo así, son como unas autopistas. En una autopista usted puede correr con su auto, ¿no es cierto? Donde no hay rompemuelles, donde en nuestras carreteras tenemos una disque autopista, pero igual en los comunales, ¿no es cierto? Pues son brutazos hasta para cruzar una carretera, ¿no es cierto? Se pisa a alguien, ¿no es cierto? Ponga rompemuelles, nosotros tenemos que frenar. ¿Cuántos rompemuelles hay hasta la postura? Como unos 30 y pico, ¿no es cierto? ¿Cierto? Pero mal planificado, supuestamente una autopista no debería pasar también por un pueblo. Así que también mala planificación y somos malos transeúntes, ¿no es cierto? Las dos cosas. Entonces, una autopista usted pasa así, a toda mecha, ¿no es cierto? 100 por hora, 120, ¿no es cierto? Y luego yo tengo que entrar a mi casa, vamos a suponer que vivo en el campo, listo, estoy llegando a mi hacienda, ¿no es cierto? A mi casa, está cerquita la carretera, y yo giro así, directo, ¿no es? O no giro así, o tengo que frenar, o giro directamente así. Y si girase directamente a 100 por hora, no me pasa nada, ¿no es? O tiro unas cuantas vueltas con mi auto. Lógico, ¿no ves? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tengo que reducir velocidades, ¿no es cierto? Energía, para poder entrar a mi casa. Mi casa va a ser el riñón, mi casa va a ser el hígado, mi casa va a ser los huevos, mi casa va a ser las mamas, mi casa va a ser la tiroides, lo cual o sea el parénquima. Para entrar a mi casa, llamado parénquima, yo tengo que reducir velocidad, porque si yo entrase con estas velocidades, con estas energías, mi casa revienta con esa bruta velocidad. Llego con esa bruta energía y la exploto a mi casa. Lo mismo pasaría con los órganos. Si llegase con esa bruta velocidad, ese riñón lo reviento, esos testículos lo reviento, esos ovarios lo reviento, todo lo que sea para adentro. Entonces, vamos a poner como ejemplo, si quieren, a la renal. De la aorta nace arterias renales. Y aquí están los riñoncitos. En este ángulo de acá, de aorta para arteria renal, yo tengo unos receptores, ¿sí? Unos receptores que hacen, simpáticos, parasimpáticos, que hacen que las energías, que las resistencias de esas arterias caigan. Entonces, por lo tanto, esas paredes, ahora ya no de la aorta, sino de la arteria renal, o si quieren de cualquier arteria parenquimatosa, es más blanda.
Entonces, y además tengo unos receptores que hacen que la energía caiga. Por lo tanto, aquí, hasta aquí llegó el trifásico y aquí ya va a cambiar. Yo no necesito altas energías, yo necesito menos resistencia. Entonces, fíjense esto que les voy a mostrar. Y antes de eso, les quiero mencionar, que ya ni me acuerdo cuál era el nombre de mi profesor de fisiología, pero era de los clásicos gringos, era uno así de bigote, uno grandote cuando estaba en la católica, que ni me acuerdo ahorita el nombre, pero no te, era el clásico viejo que no te aceptaba, por ejemplo, sentarse como está la doctora, ¿no es cierto? O estar con las patas así, venía ahí, te tiraba el chutazo ahí, ¿no es cierto? O del clásico que, ¿qué haces aquí? Si lo veía medio negrito a uno, ¿no es? ¿Qué haces aquí? Vos deberías estar con tu espalda, ¿no es? Más o menos así, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O ¿qué haces aquí? Deberías estar ayudando a tu madre a lavar, era de eso. Y vos sabés que había de eso viejos, ¿no? En esa época, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente como que era más así. En fin, bueno, de eso. Pero él siempre tenía algo que nos decía en fisiología. Y yo que nunca lo entendí hasta cuando aprendí Doppler. Él decía un principio que era que todo organismo de sangre caliente se nutre en diástole. Todo organismo de sangre caliente se nutre en diástole. Y yo nunca entendí qué carajo significa eso. Hasta que llevamos Doppler. Y ahora, por supuesto, que si es que yo no tengo diástole, si yo no pierdo las resistencias, jamás entrará flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, a el órgano. ¿No es cierto? Entonces tengo que perder las resistencias en estas arterias, se relajan bonito y la sangre entra suavito al órgano. Y eso se interpreta con diástole. Todo esto es diástole. Por eso es que dicen que todo ser vivo, organismo de sangre caliente, se nutre en las diástoles. Y aquí van a venir dos principios hemodinámicos para que nunca se les olvide. Dice el primer principio hemodinámico: a mayor diástole, mejor la perfusión de un órgano. Por lo tanto, si yo, que esto es diástole, todo esto desde aquí hasta la línea de base, si yo le muestro este espectro de onda y yo le muestro este otro espectro de onda, ¿quién de ellos dos, este es 1 y este es el 2, cuál de ellos creen que está, el órgano que está recibiendo este espectro de onda, cuál creen que está mejor perfundido? El 2, porque cumple ese principio hemodinámico que dice a mayor diástole, mejor perfusión. A mayor diástole, mejor perfusión. ¿De qué? De paréntesis, por supuesto. Entonces, ¿qué asumirían ustedes si es que vieran esto de acá? Uno que está aumentando la resistencia y por ende está bien perfundido o mal perfundido. Mal perfundido. Entonces resulta que las diástoles, el ancho de la diástole me muestra cuán bien o cuán mal está perfundido un órgano. Entonces es el primer principio físico hemodinámico de los flujos bifásicos o parenquimatosos o glandulares. Entonces, pero tampoco pueden ir por el mundo ustedes con ese primer principio físico hemodinámico, donde diástoles grandes, mejores perfusiones, diástoles pequeñas, pobres perfusiones. Tampoco pueden ir por la vida con ese único principio. ¿Por qué razón? Por esta simple lógica. Escuchen esta pregunta que creo que ni siquiera necesitas ser médico para poderla responder. Si yo te preguntase así, ¿cuál órgano crees que necesita más flujo sanguíneo en función a las cosas que hace? ¿No es cierto? Hay algunos órganos que hacen muchas cosas y otros órganos que hacen una o dos cositas. Entonces yo te voy a poner dos ejemplos. ¿Cuál órgano crees que necesita más flujo sanguíneo para cumplir con sus funciones? ¿Un riñón o un testículo? ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo? El testículo, pues, ¿no? Ahí en algo dejando pecho el testículo, pues, ¿no?
¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo para cumplir sus funciones basales, todas sus funciones? ¿El riñón o el testículo? Depende. Depende del momento. Depende de cuánto uso. El mío el testículo. No sé usted, doctor, pero el mío es el testículo. Te pongo otra pregunta que igual es lógica. ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo? Inclusive te la voy a poner con algunos cuantos ejemplos para que entendas la lógica. ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo para cumplir sus funciones? Un hígado que te depura, que te fabrica hormonas, que tiene funciones innúmeras, ¿cierto? Tiene 200, ¿cuántas funciones tiene el hígado? 200 ideas, 215, 214, no sé, no están hasta enumeradas las funciones. O un pinche útero que solo te jode cada 28 días y te hace estar aburrida. Digo, cuando no estás embarazada. ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo? ¿El hígado o el pinche útero que te jode cada 28 o 30 días? ¿Cuál crees que necesite más flujo sanguíneo de acuerdo a las funciones que realiza? ¿Cuál crees? No, vamos, creo que no hay misterio, vamos, cante. No me van a decir que el útero. El hígado, por supuesto. Es obvio que el hígado. Porque el pinche útero, mientras no esté embarazado, está ahí para joderte el aire, para darte cólico, para hacerte sangrar 3 a 7 días, dependiendo, ¿no es cierto? Y estar aburrida con todo el mundo. Qué misógino, doctor. No lo voy a denunciar. Con la nueva ley. Pero de esa forma no se lo olvida. Por lo tanto, aquí viene el segundo principio hemodinámico de un sistema bifásico o parenquimatoso. Segundo principio. Dice que la diástole será mayor o menor en función a las necesidades o requerimientos basales. Por lo tanto, no la voy a exagerar, por supuesto, ¿ya? Por lo tanto, este patrón hemodinámico, o mejor dicho, vamos a hacer una pregunta lógica. ¿Cuál de estos dos flujos sanguíneos creen que pertenecería al hígado y cuál de estos dos creen que pertenecería al testículo? El 2 al hígado. ¿Cuál creen que pertenecería al hígado? El 1 o 2. el 2? El 2. ¿Y cuál creen que pertenece al testículo? El 1. El 1. ¿Por qué? De acuerdo a lo que haga ese órgano. A la función que haga. El pinche testículo solo me hace espermatozoides cíclicamente de rato en cuando. El útero solamente se pone activillo, ¿no es cierto?, al 14º día cuando se está preparando, proliferando el endometrio para recibir al hijo de Brian, ¿no ves? y si no se hospeda Briancillo, el 28º día sangra. La Kimberly. ¿No es cierto? O la Kimberly, ¿no es cierto? Y sangra. No tiene otra función el útero, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo preguntase, ¿cuál creen de estos flujos que pertenecería al útero no gestante? ¿Este o este de acá? El 1. ¿Y cuál creen que pertenecería al riñón? ¿Este o este de acá? El 2. El 2, exactamente. Entonces, también se está cumpliendo la otra, el otro enunciado, ¿no es cierto?, de la hemodinamia de un patrón linfático. Número 1, entonces nunca se olviden, a mayor diástole, mejor la perfusión. ¿Es correcto? Correctísimo. Cuanto más ancha la diástole, mejor será la perfusión en ese órgano, X órgano. Pero por otro lado también recordemos que no todos los órganos necesitan grandes diástoles, suficiente con pequeñas diástoles para que sobrevivan. ¿Por qué? Porque lo único que hace son 1 o 2 veáticas. Así de simple. Entonces, por lo tanto, no necesita tanta diástole. Te digo por qué. Imagínate esto. ¿A cuánto crees que viaja la velocidad? Aquí está la arteria renal, ¿sí? Segmentarias, interlobares, arqueadas o arcuatas e interlobuliares.
Hablemos de la arteria renal. ¿Cuánto crees que es la velocidad de una arteria renal? Yo sé que no tenés ni idea. 60 a 80 centímetros por segundo. Y adivina a cuánto crees que viaja la bendita arteria testicular. Aquí tengo el huevo sin oficio y aquí está la arteria testicular. ¿A cuánto crees que es su flujo sanguíneo? 10 a 15 centímetros por segundo. Lo suficiente, esta huevadinga, lo suficiente para que sobreviva ese que está ahí abajo. Lo suficiente. Y si vos insonás a la arteria peneana, a la arteria dorsal, todas las que vos querrás, lo mismo, 8 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo. Y de ahí venís y te quejas después de tu vida sedentaria, ¿no es cierto?, de Coca-Cola y chanchos y doritos y papitas y todo, y te quejas porque a tus 35 o 40 ya está. Porque las arteriecillas son así y a las más mínimas placas que se llenen, el flujo cae. Por lo tanto, disfunción eréctil. Entonces es harto lo que se arriesga para ese territorio que tenemos ahí, ¿no es cierto? Eso es lo necesario para que esa cosa viva ahí colgando, ¿no es cierto?, durante una buena cantidad de tiempo de vida de nosotros, ¿no es cierto? 10 centímetros por segundo, 12 hasta 15 centímetros, no tiene más velocidad. Con eso es suficiente para hacer 10 hijos, ¿no ves? Más o menos. 3 en la oficial, 2 en la interna, ¿no? Otros 2 en la estudiante de quinto año de enfermería y así, ¿no ves? Más o menos, ¿no ves? Suficiente, pero macho para ser muchacho, más o menos así. Entonces, vamos con esto. Ahora van a entender esto de acá. Entonces, suficiente con esto, se entendió que tengo un sistema trifásico y un sistema bifásico. Sí. Ahora quiero que entiendan lo patológico, ¿sí? Que entiendan lo patológico para que después de eso no hayan preguntas, porque esto de aquí se va a repetir en el riñón, en el hígado, en la aorta, en las ilíacas. Este principio hemodinámico ustedes lo tienen que saber para tratar de resolver lo que está pasando en la aorta, en la ilíaca, en el riñón, en el hígado, ¿ok? En el vaso. Porque en la aorta, por ejemplo, voy a hablar de sistemas trifásicos, cuando esté hablando de aorta ilíaca. En el aorto renal o en el hepático voy a hablar de sistemas bifásicos, ¿no es cierto? Entonces necesito saber los dos, el trifásico y el bifásico. Y entonces, ¿qué pasaría si yo, aquí está la aorta, o si quiero una ilíaca externa? Vamos a hacer una ilíaca externa. ¿Qué pasaría si yo aquí en mi ilíaca externa tengo una placota de ateroma acá? ¿Cómo creen que estaría pasando el flujo sanguíneo por este nivel que está estrechado? ¿Cómo creen que estaría pasando? Más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasaría más fuerte? ¿Más fuerte qué sería? ¿Más rápido o en potencia más fuerte? ¿A qué se refiere más fuerte? Se está cumpliendo la preservación o la teoría de la preservación de la energía de Max Planck y del unidirector. ¿Sí? 1700, 1800, ya hablaron de eso, esto sin oficio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos y si es que le ayudamos a mamá, ¿no es? Más o menos así, ¿no es? Cuando nos decían, regame el patio, hijo, el pasto, ¿no es cierto? Entonces nosotros jugamos y apretamos la manguera y el flujo se va más lejos, ¿no es cierto? Entonces, al reducir la luz, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? El agua dice así, ok, tiene que salir por este orificio, ¿no? Por ese diámetro menor, la misma cantidad de agua en la misma unidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? La velocidad, o sea, su eje transversal. ¿No es cierto? Porque se redujo la luz. Lo mismo está pasando aquí, ¿no es cierto? En esa placa de ateroma, como está reduciendo la luz, entonces va a aumentar la velocidad. Eso va a pasar hasta cierto momento de estenosis, hasta cierto porcentaje de estenosis. Cuando vaya cerrándose más la placa de ateroma aumenta, más y quede menos luz, la velocidad será más y más hasta el punto de que consigamos algo, obviamente patológico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer, con un 50% de luz, pese a estar trifásico, se mantiene la trifasicidad, pero ¿qué pasaba? El pico se hace más alto.
aumentó la velocidad. Cuando sobrepasé los 90%, los 80% de reducción de luz, solamente me queda un 20%, se pierde esto de acá y termina siendo un patrón de tipo, ahora ya no es trifásico, sino que parece bifásico. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque se activó un mecanismo que se llama mecanismo de vasodilatación. Y la vasodilatación, ¿qué es lo que hace? Hace que los flujos, que el calibre de los vasos traten de aumentar. Cuando usted vea a una arteria que siempre tuvo un patrón trifásico y ahora la están viendo con un patrón bifásico, sepan de que ya se activó esos mecanismos de vasodilatación dados por la isquemia. Cuando ya pase los 95% de obliteración en esa arteria, entonces más bien el flujo es como que usted siga apretando su manguera, apriete al punto de que prácticamente no haya nada de paso de agua, ¿no es cierto? Cuando apretó un poquito, la velocidad tuvo que aumentar, ¿no es cierto? Pero cuando ya la redujo casi a lo máximo, ¿qué pasó? Ya sale otra vez un pequeño chorrito de agua. Lo mismo va a pasar acá. De pasar de un trifásico con alta velocidad, pasó un bifásico por fenómenos de isquemia, porque hubo vasodilatación, y luego lo último que tendremos va a pasar chorritos de agua, o sea, y este patrón se lo conoce como monofásico. ¿Sí? Entonces eso fue lo patológico para un sistema trifásico. ¿Listo? Primero redujo su luz, aumentó la velocidad, siguió todavía trifásico, redujo más, se activaron mecanismos de isquemia que sería vasodilatación y pasó de un trifásico a mostrar un patrón bifásico, se redujo más la luz y terminamos mostrando un patrón de tipo monofásico. Inclusive quieren ser todavía más detallados, porque al final de cuentas igual lo vamos a ver. ¿Se dan cuenta que todavía tengo una pequeña diástole? ¿Se dan cuenta? Este monofásico se llama acelerativo. Y cuando se está reduciendo prácticamente ya al 100%, este monofásico acelerativo pasa, vamos a ver si se dan cuenta. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en relación a este? Que ya no tiene diástole. Y este se sigue llamando monofásico, pero tardus parvus. Cuando ya no tengo diástole. Hay dos monofásicos. Uno todavía que me muestra un poquito de diástole, monofásico acelerativo. Y otro que ya no me muestra nada de diástole. ¿Sí? Tardus parvus. Y eso significa de que está a punto de, y si te la ve la pierna, ¿no es cierto? Prácticamente toda negra, ¿no ves? Más o menos así, porque ya no está pasando flujo sanguíneo hacia distal. Doctor, voy a preguntar algo. No, la importancia hemodinámica de eso. De la Pardus y la... Ok, la importancia es que todavía en un monofásico acelerativo probablemente haya resolución del problema, ¿no es cierto? Tengo un tiempo, ¿no es cierto?, todavía para resolver. Y probablemente en la tardus parvus, entonces ya haya tantos fenómenos de isquemia que ya simplemente cortemos la parte, ¿no? Cortemos la parte una vez. Exactamente. Y fíjense que la importancia de la tarea que ustedes tienen para en los Doppler arteriales, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen que definir eso para decir a ver de dónde va a ser el cortecillo, ¿no es cierto? Doctor, es un patrón bifásico, ¿no? El último de Pardus. Monofásico. Sí, estamos, acuérdense, hablando todavía del léxico antiguo. Entonces teníamos trifásico con velocidad aumentada, luego bifásico, por fenómenos de isquemia hubo vasodilatación, luego se cerró más, monofásico acelerativo, se cerró aún más, casi 100% de obliteración, tardus parvus, y obviamente se cierra totalmente la placa, llenó toda la luz del arterio, obviamente, oclusión, ¿no? Entonces ya no hay más flujo sanguíneo en esa arteria. Y en la cara solo cambiaría... Olvídese, después vamos a hablar, no nos chiflen, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Después si quieren solito lo leen en su casa. Primero hablemos de esto, ¿ya? Ahora vamos al bifásico, ¿ya? Entonces, ¿qué había sido como patológico? ¿Qué espectro de onda era lo patológico para un trifásico?
Lo que me muestra un trifásico para un sistema periférico es normal, pero pasar un trifásico a un bifásico había sido normal o patológico. Patológico, porque ya son fenómenos de isquemia. Perfecto. Y ahora va a suceder lo invertido. Lo invertido va a suceder. Sí, eso, lo invertido, es correcto. Ahora va a suceder lo invertido. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Los huevos, el riñón, % para ser bifásico y más de un 90% para ser monofásico. ¿Sí? Y de 95, 98 para adelante ya es monofásico, tardus pardo. ¿Sí? Y 100% por supuesto oclusión. ¿No? Okay. Entonces vamos ahora con el patrón bifásico. Ya habíamos dicho que puede ser un órgano que necesite alta perfusión o un órgano que necesite poca perfusión. No necesariamente este está mal perfundido y este bien perfundido. Ambos puede ser que estén bien. Esto es un riñón y esto es un testículo. Y eso es normal. Normal para testículo, normal para riñón. Olvidémonos del testículo y identifiquemos bifásico con la arteria renal. Estoy evaluando un riñoncito, ¿no es cierto?, de una persona de edad media, 40 años, 35, 40 años, ¿sí? Estoy evaluando un riñoncito y me muestra este patrón. Yo de buenas a primeras digo que este parénquima está bien perfundido, no tiene problema, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo yo sé que este está bien perfundido? ¿Solamente por guiarme por esto? Puede ser que sí. Sí, veo que hay una diástole ancha, creo que es más que suficiente, sé que está bien perfundido. No, pero realmente hay parámetros, hay velocidades, hay índices de resistividad. ¿Cómo sé sacar el índice de resistividad? Hay una fórmula, ¿no es cierto?, que quizás ustedes lo utilizaron, ¿no? Índice de Gosling es el de pulsatilidad. Índice de Porcelot es el índice de Gosling es resistividad y de Porcelot es el de pulsatilidad, ¿no es cierto? Pero no le llamamos con esos nombres, fíjate, le decimos IR y T, ¿no es así? Para no confundirnos. Pero vamos al IR, porque el IP es más utilizado en obstetricia. Vamos con el IR, índice de resistividad, que en una forma, así resumida, no voy a entrar ahorita para hablar de la fórmula del índice de resistividad, solamente sé que es la diferencia entre el sístole y la diástole, ¿no es cierto? Cuánto de sístole, cuánto de diástole, hago una media, ¿no es cierto? Y ahí me genera un índice. Entonces, ese índice básicamente se traduce en cuánto de diástole está mostrando en este patrón. Si es que yo veo una diástole anchota, sé que hay una baja resistencia. Si yo veo una diástole pequeña, sé que hay alta resistencia. Alta resistencia. Y fíjense que es invertido, ¿no? Y eso es lo que a veces confunde. Diástole alta, pero baja resistencia, ¿no? Diástole baja, pero alta resistencia. Y muchas veces ahí uno termina confundiéndose. Pero entonces digámosle ancha, ¿no ves? Diástole ancha, baja resistencia. Y diástole más delgada, alta resistencia. ¿No es cierto? Hasta ahí vamos bien, entonces, ¿está entendiendo? Perfecto. ¿Qué pasaría si este flujo, ok, entonces, yo estoy evaluando este riñón, ¿no es cierto? Pero este riñón ya viene en un señor de 70 años, diabético, hipertenso, con una vasculopatía diabética, y recordemos que la vasculopatía diabética se traduce por pequeñas placas o calcinosis en las paredes, ¿no es cierto?, que hacen que cuando la sangre golpea aquí, golpea acá, golpea aquí, la velocidad va a ir cayendo, disminuyendo, porque pierde energía cada vez que está golpeando en las plaquitas, en las calcificaciones de la arteria, va a ir reduciendo, y la pared se torna súper rígida, lo que se traduce en alta resistencia. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, alta resistencia. Entonces, ahora, yo tengo que saber cuán resistente está para definir si estoy frente a una nefropatía o todavía no. Pero para eso entonces tengo que conocer primero qué es lo normal. Entonces, para hígado, para riñón, para tiroides, para mama, para testículos, para ovario, para páncreas, hay diferentes índices de resistividad normales.
Si te acabo de decir que esto es normal para un testículo y esto es normal para un riñón, significa que el IR de un flujo testicular es diferente y el IR de una arteria renal es diferente. Normal para un riñón es tener un IR de 0,68, por ejemplo. Y normal para un testículo es tener una resistencia de 0,75. Pero esto es anormal para riñón. Al doctor no le entiendo qué es ese 0,68, 0,75. Y con esto vamos a terminar esta primera parte. Déjame ver qué hora es. 6. ¿Cabalino es 6? Sí, con esto vamos a terminar. Y no me preguntan nunca más, ¿ya? Si yo te preguntase, por ejemplo, ¿crees que aquí hay altas resistencias o bajas resistencias? Creo que es fácil de responder. ¿Bajas o altas resistencias? Baja. En este patrón. Baja. Baja. Si yo te preguntase, en este patrón, ¿crees que hay bajas o altas resistencias? Altas. Pero si yo te preguntase, ¿cuánto crees que es IR? Ahí podrías, ay no, ahí la fregamos, ¿no? Ahí tampoco así, doctor, ¿no? No es, esto todavía no sé. Y si yo te pregunto aquí, ¿cuánto crees que es IR de acá? Tampoco, ¿lo ves? Ok, entonces para eso tengo un trucazo, ¿sí? Trucazo. Échenle. Aquí es 0, aquí es 1. Esta es la famosa línea de base que estoy dibujando todo el tiempo, la línea de base. ¿Sí? Si aquí es 0 arriba y aquí es 1 aquí abajo, aquí sería la mitad, 0,5. Creo que con eso ya lo van a entender. Si yo veo una onda que la diástole está por acá, más o menos, ¿cuánto creen que sería de IR? 0,5. Y si acabo, fíjense qué fácil había sido al ojímetro, por si acaso, no estoy diciendo que la estamos trazando la onda, al ojímetro, ¿no? Entonces ya con eso ya puedo decir más o menos, mire, por el patrón de onda yo pienso que está un 0 tanto, ¿no es cierto? Y ahora vamos, si de aquí para acá es llegar a 1 y de aquí para acá es llegar a 0, por lo tanto, ¿qué sería el después del 0,5? ¿Qué pondría acá? 0,6, 0, 7. 0, 8. 0, 9. y luego 1. 0,5, 0, 4. 0, 3. 0, 2. 0, 1. y luego 0. ¿Entendió? Sí. Fin del tema. Por lo tanto, si yo tengo más o menos que mi diástole está tipo, vamos a hacerlo mejor, exactamente. 0, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? Ahí está. Aquí estamos, aquí partimos, ¿no es cierto? Entonces eso dijimos que era un 0,5. Si yo la veo más o menos a la onda, tipo por acá, ¿qué diría? Más o menos está con un índice de cuánto, de resistividad de cuánto. 0,7. 0,7, 0,8. Por lo tanto, fíjense, parece que inició en el 0,7, pero está terminando más o menos en el 0,8. Sí. Por lo tanto, quizás aquí sea un famoso 7,5. probablemente, ¿no es cierto? Pero como es el ojímetro, no vamos a estar en eso, ¿no? Vamos a decir un 0,7, 0,8. Si yo la tuviese a la diástole tipo por acá, ¿qué diría? ¿Un índice de resistividad de cuánto? 0,3. 0,3, 0,4. Creo que se acabó, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿un 0 cuánto creen? ¿Un 0 cuánto creen? 0,8. Qué fácil había sido el Doppler, ¿no, doctor? Qué fácil había sido, ¿no? Ya vámonos.